Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que esta meditación en la palabra de Él venga a iluminar el entendimiento de todos, para que todos sepan cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Cuando nosotros sabemos de la voluntad de Dios para nuestra vida, nosotros tenemos coraje, es la fe. Nosotros tenemos la fe, el coraje para actuar sobre aquello que nosotros creemos. Es esto que es glorioso. Cuando nosotros tenemos conciencia, esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Yo quiero que usted haga esto o haga aquello. Y Dios, Él no se queda hablando, hablando. No, no. Él habla una sola palabra. Una sola palabra y nosotros entendemos como si estuviésemos leyendo un libro entero. Una palabra de Él es suficiente. Entonces, cuando nosotros tenemos conciencia de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, a través de la palabra de Él, entonces nosotros tenemos coraje, tenemos fe, nosotros somos audaciosos, petulantes hasta para actuar, hacer, ejecutar sobre la voluntad de Dios. Aleluya. Esto sucedió conmigo. Y esto, yo creo, está sucediendo con muchas personas afuera, que un día tuvieron la grandeza de su encuentro con Dios, de haber sido nacida de Dios, nacida del agua y del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Bien, nosotros queremos hablar que esta maravilla que sucede dentro nuestro, esta certeza, esta convicción, cuando la persona, por ejemplo, aquellas personas que fueron bautizadas con el Espíritu Santo en este ayuno de Daniel, nadie puede convencerlas de lo contrario. El diablo puede decirle esto es mentira, es engaño, puede hablar a voluntad, porque entra por un oído y sale por otro. ¿Por qué? Cuando una persona es sellada, es bautizada con el Espíritu Santo, ella sabe perfectamente cuál es la voluntad de Dios en su vida y ella va adelante. Ella ejecuta, enfrenta problemas, luchas, enfrenta sabores amargos, enfrenta los revés de la vida. Pero ella continúa firme y fuerte. ¿Por qué? Porque ella carga dentro de ella el Espíritu de Dios, la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y esa grandeza solo sucede cuando las personas verdaderamente son selladas con el Espíritu Santo. Gracias a Dios. En cuanto no son selladas con el Espíritu Santo, las personas están buscando, muchos están buscando, aún continúan buscando, y no fueron aún bautizadas. Y ahí la pregunta que queda en el aire es, ¿por qué? Si yo hice todo derechito, hice todo perfecto, pero no recibí el Espíritu Santo. Yo repito, como ya hablé varias veces, y lo voy a repetir, si usted no recibe el bautismo con el Espíritu Santo, es porque usted aún no se arrepintió de sus pecados. Pero, ¿cómo? Yo sí, ya me arrepentí. Para Dios, no. Usted se puede haber arrepentido para usted, pero para Dios no. Porque Dios no es injusto. Dios no es injusto. Jesús enseñó. Jesús habló. El apóstol, mejor, Juan Bautista,
el precursor de Jesús, él profetizó. Cuando él viniera, cuando Jesús viniese, él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y es esto lo que sucede después que la persona se arrepiente y es bautizada en las aguas. A veces ella no es ni bautizada en las aguas, pero se arrepintió de tal forma que ella recibió el bautismo con el Espíritu Santo, aún antes de ser bautizada en las aguas. Esto sucedió ahí en el Nuevo Testamento. Entonces, amiga, amigo, cuando la persona no recibe el bautismo con el Espíritu Santo, es porque no se arrepintió. No se intente convencer de algo que no sucedió. Cuando usted se arrepiente, usted va a recibir el bautismo con el Espíritu Santo inmediatamente. En cuanto esto no suceda, no hay bautismo. Ah, obispo, entonces no voy a hacer más esto, más aquello. Yo no sé qué es lo que usted va a hacer, pero usted tiene que saber de esto. Yo tengo que hablarle la verdad. Usted tiene que saber cuál es la verdad. Jesús dice para sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Quien cree y fuese bautizado, ¿quién cree? Usted creyó, pero su bautismo no valió, no sucedió el arrepentimiento. Entonces, no hay negocio, no hay casamiento, no hay casamiento. Eh, nosotros hemos hablado esto. El arrepentimiento, uno se arrepiente de la vida mezquina, la vida de ella sin sabor, llena de errores, pecados. Ella abandona la vida antigua y entonces se casa, se entrega para Jesús a través del bautismo en las aguas. Eh, yo voy a hablar de una forma más clara. Por ejemplo, usted que ya se casó, usted que ya tuvo experiencias en el matrimonio, cuando usted se casó, cuando nosotros nos casamos, voy a hablar de mí solo para, como un ejemplo. Cuando nosotros nos casamos, Esther tenía que dejar la casa de los padres de ella y yo tuve que dejar la casa de mis padres. Es, como dice el texto sagrado, aquel dejará el hombre, su mujer, y dejará al hombre sus padres, su madre, y se unirá a su mujer o a su marido, y los dos serán una sola carne. Cuando Dios habla dejar a su padre, a su madre, quiere decir lo siguiente. Mire, cuando uno se casa, cuando uno se casa, uno tiene que dejar el mundo donde usted nació. ¿Cuál es el mundo cual usted nació? Su casa. Usted nació de su madre, de su padre. Entonces, dejará su mundo, su padre, su madre, y se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne, una sola carne. Pero tienen que dejar a los padres. Tienen que dejar el mundo, su mundo, donde nació, se desenvolvió. Tiene que dejar su mundito. Nosotros dejamos nuestro mundito. Esther dejó su mundito, yo el mío, y nosotros nos entregamos el uno al otro y comenzamos un nuevo mundo, que es el casamiento. Dejamos a nuestros padres y nos unimos y comenzamos un nuevo mundo. Un mundo nuestro, ella y yo. ¿Es esto lo que tiene que suceder con el bautismo en las aguas? Usted tiene que dejar
su mundo, su mundito, para unirse con el Señor. Si usted no deja el mundo, no se arrepiente del mundo cual ha vivido, no hay cómo Él aceptarlo, no hay cómo. Si Él no vino sobre usted, no lo bautizó con el Espíritu Santo, la Biblia habla que aquel que se junta con el Señor es un espíritu con Él, es el casamiento. Así como cuando el hombre deja a su madre, su padre, su mundo y se une a su mujer, se vuelve una sola carne, un solo mundo, su mundito. También cuando el hombre o la mujer se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de su mundito en el cual vivía y lo deja hacia atrás y se une con el Señor Jesús, teóricamente, entonces uno se junta con el otro. O sea, usted se junta con el Señor Espíritu Santo o con el Señor Jesús. Usted se vuelve un espíritu con Él, un solo espíritu. Pero esto no sucedió en la práctica, puede haber sucedido en la teoría. Usted se entregó, fue al altar, entregó su ofrenda, usted oró, hizo el ayuno de Daniel, pero allá, en lo más profundo de su corazón, usted no dejó el mundo atrás. Usted continúa allí. Entonces Jesús no acepta. ¿Usted se casaría con una persona que viniese hasta usted amándole a usted solo el 90%? ¿Y 10% quedaría con la madre, con el padre? No, usted no haría eso. Si yo me entrego 100% para usted, usted se tiene que entregar 100% para mí. Es un intercambio, es todo o nada. Este es un casamiento verdadero. Entonces, el bautismo en las aguas, el bautismo de arrepentimiento, la persona se arrepiente o larga o deja o muere para sus padres, para su vida anterior, para el mundo, y se une a su mujer y los dos se vuelven una sola carne, una vida nueva. Y es esto lo que tiene que suceder entre usted y Dios, en la persona del Espíritu Santo. Pero Él solo va a descender sobre usted después que usted deje 100% el mundo. Usted no puede entrar en el reino de Dios, usted no se puede casar, juntarse con el Espíritu de Dios, con el Señor Jesucristo, pero está unida a alguien, aquí abajo, o a alguna cosa. No, no hay negocio. Es todo o nada. ¿Usted entendió, amiga, amigo? ¿Usted está entendiendo por qué muchos no reciben el bautismo con el Espíritu Santo? Es porque ellas no se casan con sinceridad, se casan de boca para afuera. Esta es la gran realidad. Desgraciadamente, infelizmente, las personas no entienden. Nosotros hablamos, enseñamos, orientamos, solo el Espíritu Santo para revelarle, porque si no fuese, ahí uno se queda gastando saliva y no va a resolver. Pero esta es la realidad. Es esto lo que tiene que suceder. Cuando la persona, y esto depende de la persona, no depende de Dios, no depende de Dios. Él habla, Él hace la parte de Él. Venid a mí, venid a mí. Ahora, si la persona va más o menos, ahí
No hay negocio, no hay casamiento, no hay alianza, no hay bautismo con el Espíritu Santo. Ella se puede bautizar en las aguas, o sea, se puede bañar en el bautisterio de la iglesia, pero no valió de nada. Entró una pecadora seca y salió una mojada. Entonces, yo quiero que usted entienda este texto. Es muy importante. Yo voy a leer aquí el texto que habla sobre esto, que es muy, pero muy grande, muy glorioso. Es muy bueno, muy bueno. Yo vibro cuando leo este texto. ¡Ah, qué maravilla! Mire solamente lo que dice el texto sagrado. Es muy grande. Aleluya. Y el apóstol Pablo, él habla, él, él antes dice así, vea lo que él dice. ¿No sabéis que el que se junta con la ramera hace un cuerpo con ella? Se hace un cuerpo con ella, una sola carne. Porque, dice, está escrito, serán dos, una sola carne. Y enseguida, él hace la comparación. Él coloca en la balanza. Enseguida él dice, pero el que se junta con el Señor es un mismo espíritu. El que se junta con el Señor es un mismo espíritu. Es interesante porque él hace una comparación entre cuando se juntan un hombre y una ramera, son los dos una sola carne, se vuelven una sola carne. Así como los dos se vuelven una sola carne, lo mismo sucede en relación a Dios, en relación al Espíritu Santo. Aquel que se junta con el Señor Jesús, aquel que se entrega, se arrepiente de sus pecados, de su vida, de su vida vieja, de su vida miserable, vieja, desgraciada, pero deja esa vida. No interesa, yo abandono esta vida errada, como es el caso de Wagner, ese testimonio vivo de Wagner, que era un bandido y hoy es un hombre de Dios. ¿Por qué? Es que sucedió el bautismo con el Espíritu Santo de él en 15 días. ¿Por qué? Porque hubo entrega sincera, hubo arrepentimiento. Él soltó, en el mismo momento él soltó el desafío del pastor que le ofreció a él. Él aceptó y soltó las mujeres, dejó las drogas, dejó la vida de ser bandido, dejó el mundo errado atrás y se entregó. Y cuando él se entregó, el Espíritu Santo vino. El Señor Jesús lo bautizó con el Espíritu Santo. Jesús no va a darle el Espíritu Santo a personas que se entregan por la mitad o 99%. No, tiene que ser 100%, todo o nada. Y es así que sucede aquí en la tierra. Cuando se juntan dos personas, es un solo cuerpo, como está escrito. ¿No sabéis que quien se junta con una ramera se hace un cuerpo con ella? Porque está escrito, serán los dos una sola carne, pero el que se junta con el Señor. Entonces, usted no recibió el Espíritu Santo, usted no se juntó con el Señor Jesús. Usted acepta a Jesús apenas aquí en la mente, pero en su alma, en su corazón, no. Ahí dentro de su corazón, usted tiene otro Señor, otro tesoro. Usted no suelta este tesoro. Ahí usted
Usted no consigue juntarse a Jesús porque usted no acepta. Usted no lo acepta por la mitad. Es todo o nada. Pero el que se junta con el Señor es uno. Un mismo espíritu. Es un mismo espíritu. Esto es extremadamente importante, amigo, amiga, para el bautismo con el Espíritu Santo. Usted ve que no es cuestión de méritos. Dios no le cobró a Wagner méritos. Usted tiene que sentir que dejó el mundo. No. Usted tiene que sentir remordimiento. No, no. Usted tiene que dejar. Eso usted puede hacer, ¿o no es? ¿O no lo podemos hacer? Solo no lo hacemos si no queremos. ¿Es o no es? Dígame la verdad. Vamos a colocar las cosas como tiene que ser. Usted no deja el pecado, entonces usted no quiere dejar el pecado, le gusta el pecado. Entonces no hay negocio. No hay cómo usted recibir el Espíritu Santo. Si usted quiere recibirlo, usted tiene que dejar todo. Usted tiene que dejar su mundito mezquino, miserable, sufrido, que usted ha vivido, para atrás. Y ahí sí, por Jesús, usted deja las amantes, los amantes, la vida errada, la mentira, el robo, en fin. Usted deja los vicios, deja todo, 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 todo. Aquella historia de, yo tengo problemas con las drogas, yo no consigo dejar, yo estoy en casa, no consigo salir, usted sí consigue. Si usted quiere, usted sale. Esta es una conversación, una historia vieja. Para mí las piernas parecen que están presas. Yo quiero salir, quiero ir a la iglesia, pero no consigo. Mentira. No se eluda. Esa es una mentira. Es una voz del diablo que le dice usted no va a conseguir. No, usted sí consigue. Usted sí consigue. Cuando uno quiere, uno va. ¿Es o no es? Cuando uno quiere, uno va. Cueste lo que cueste. ¿Es o no es? Dígame la verdad. Entonces, usted no puede recibir el Espíritu Santo si no se da el Espíritu Santo. Pero usted puede entregarle su vida a Él. Sí. ¿Cómo? Dejando toda la vida que ha vivido, todos los errores, dejando su mundito, dejando el padre, la madre, dejando este mundo, todo pecado. Y llegando al altar, está aquí mi vida ahora, la entrego. Yo me estoy entregando de todo corazón, de toda mi alma y con todas mis fuerzas. Ahí sí, el Espíritu Santo viene, no es cuestión de méritos, es cuestión de decisión. Usted tiene que tener coraje. Y le voy a decir una cosita más. Dios, Él nos da coraje, Él nos da fe. Es Él que nos da audacia. Y si Él da, es porque Él puede cobrar eso de nosotros. Eso no es, dígame la verdad. Una persona, por ejemplo, usted ya estuvo enamorado de alguien. ¿Usted qué hizo por ese alguien? Que estaba usted enamorada, enamorado. ¿Qué fue lo que usted hizo? Hizo cualquier cosa. Usted hizo de las tripas corazón. Eso no es. Yo sé, yo hablo esto por mí. Porque cuando nosotros nos apasionamos, nosotros dejamos nuestra vida de confort, porque yo no tenía responsabilidades con nadie, yo solo tenía responsabilidades conmigo mismo. Entonces yo vivía mi vida confortable, como yo quería. Esther también vivía su vida. Ella no precisaba planchar, lavar, cocinar, cuidar la casa, nada de eso. Ella tenía a su madre, su empleada, en fin. Pero cuando nosotros decidimos asumir el uno al otro, entonces lanzamos todos los beneficios y nos unimos y nos casamos. Pasamos de estar apretados, pasamos aprietos. Yo sé que es estar apretado, pero Dios fue con nosotros porque nosotros
ya habíamos recibido el Espíritu Santo. Entonces, amiga, amigo, usted sabe lo que tiene que hacer. Entonces, si usted quiere un ejemplo más claro que mi ejemplo personal, vea nuevamente la historia de Wagner. Vea la historia de Wagner, lo que él hizo. Y luego, al mediodía, nosotros vamos a postear el testimonio de Edison. Usted va a ver lo que Edison era. Usted va a ver la propia imagen de la maldición, la imagen de la maldición y lo que Dios hizo en la vida de él. Y por qué es que Dios ha hecho cosas extraordinarias. Es para que todos vean que no hay imposibles para Dios. No hay esa historia, yo no tuve suerte. No, no tiene nada que ver de suerte, azar. La suerte, el azar, todo para el infierno. Usted no depende de suerte, usted depende de su decisión, de su mente. Quien quiere va, quien no quiere se queda. Esta es la realidad. Cuando usted está apasionado por alguien, usted hace de las tripas corazón, larga todo y después se revienta también. Porque si usted agarró un palo podrido. Pero bueno, usted no recibe el Espíritu Santo es porque aún no se arrepintió. Usted fue bautizado, mejor. Usted se bañó varias veces en el bautisterio de la iglesia, pero no fue bautizada en las aguas. No dejó, no se arrepintió, no abandonó, no se separó del mundo en cual usted nació. Esa es la realidad. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Espero que el Espíritu Santo venga a hablar, a aclarar aquello que yo no pude. Que Dios los bendiga a ustedes.